Un pobre obrero fue llamado a trabajar sin saber que la dueña era millonaria. El sol apenas empezaba a calentar las calles de la colonia San Rafael en Ciudad de México cuando Martín Reyes abrió los ojos en el pequeño cuarto de azotea que rentaba por 1,800 pesos al mes. Sus manos, marcadas por 17 años de trabajo en la construcción, buscaron instintivamente las botas de trabajo que mantenía al pie de su colchón. Eran las mismas botas que había comprado 3 años atrás, cuando todavía trabajaba de tiempo completo en una constructora mediana que se había declarado en quiebra apenas 6 meses antes. Ahora Martín sobrevivía de trabajos esporádicos que conseguía a través de conocidos o por anuncios pegados en las tiendas de materiales de construcción. No era la vida que había imaginado cuando decidió dedicarse de lleno a la albañilería a los 20 años, pero tampoco se quejaba. Tenía salud, tenía conocimiento y sobre todo tenía la certeza de que sabía hacer bien su trabajo. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Martín se incorporó lentamente, sintiendo el dolor familiar en la espalda que venía de cargar demasiado peso durante demasiados años. A sus 37 años, su cuerpo mostraba las marcas del oficio, las manos callosas, los hombros anchos de tanto cargar bultos de cemento y esa forma particular de caminar que desarrollan todos los albañiles después de pasar décadas subiendo y bajando escaleras con herramientas pesadas. Se lavó la cara en el pequeño lavabo que había instalado él mismo en su cuarto, y mientras se miraba en el espejo agrietado, pensó en su padre. Don Esteban había sido maestro de obra toda su vida, y le había enseñado a Martín desde niño que un albañil de verdad se reconoce no por lo que dice, sino por cómo trabaja cuando nadie lo está viendo. «Mijo», le decía su padre mientras le enseñaba a hacer una mezcla perfecta, «en este oficio tu nombre es tu capital. Cuídalo como si fuera oro, porque cuando la gente confía en ti, tienes más que cualquier rico con su dinero mal ganado». Esa mañana de martes, Martín no tenía trabajo programado. Se había quedado sin el proyecto en el que trabajaba la semana anterior, porque el cliente decidió suspender la obra por falta de presupuesto, dejando a Martín sin cobrar los últimos 3 días de trabajo. Era una situación que se repetía con demasiada frecuencia. Clientes que no pagaban, obras que se cancelaban a la mitad, promesas que nunca se cumplían. Pero Martín nunca bajaba la calidad de su trabajo, ni siquiera cuando sabía que probablemente no le pagarían. Su padre le había enseñado que la reputación se construye ladrillo por ladrillo, trabajo por trabajo, y que una sola chambita mal hecha podía destruir años de esfuerzo. Decidió pasar la mañana en la ferretería de Don Chuy, en la avenida Ribera de San Cosme, donde a veces conseguía pequeños trabajos cuando los clientes preguntaban por alguien de confianza. Don Chuy lo conocía desde hacía años y siempre lo recomendaba cuando necesitaban un albañil que supiera lo que hacía. Martín caminó las 15 cuadras hasta la ferretería cargando su caja de herramientas, una caja de madera que él mismo había construido y que contenía lo único de valor que poseía: su nivel de burbuja alemán que había pertenecido a su padre, su plomada de bronce, su escuadra de acero, un juego completo de cucharas de diferentes tamaños, un martillo de carpintero, una cinta métrica de 8 metros y un pequeño juego de cinceles que mantenía afilados como cuchillos de cocina. Martín, lo saludó Don Chuy cuando lo vio entrar. «Qué bueno que pasas. Justo estaba pensando en ti». Martín sintió una pequeña chispa de esperanza. «Buenos días, Don Chuy. ¿Hay algo?» «Mira, acaba de venir una señora buscando a alguien que sepa de construcción. Dice que tiene un problema con una pared en su casa. Le di tu teléfono. Espero que no te moleste». «Para nada, Don Chuy. Se lo agradezco mucho». «La señora parecía de dinero», comentó Don Chuy, mientras acomodaba algunos botes de pintura en un estante. «Llegó en un carro muy fino, pero se veía muy preocupada. Dijo que necesitaba a alguien con urgencia». Martín asintió. Había aprendido hacía mucho que el dinero del cliente no determinaba la honestidad del cliente. Había trabajado para gente muy rica que intentaba no pagarle lo justo, y para gente humilde que vendía lo que podía para cumplir su palabra. El dinero y la decencia, había descubierto, rara vez tenían alguna relación entre sí. No había pasado ni media hora cuando su
su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno, señor Martín Reyes». La voz era de mujer, educada, con ese acento que Martín había aprendido a reconocer como el de la gente que estudió en escuelas privadas caras. «Sí, soy yo. Me llamo Patricia Sandoval. El señor de la ferretería me dio su número. Tengo un problema en mi casa y necesito que alguien lo revise con urgencia. ¿Podría venir hoy mismo?» Martín notó la urgencia en su voz, pero también algo más. Preocupación genuina, no el tipo de exigencia caprichosa que a veces escuchaba de clientes impacientes. «Claro que sí, señora. ¿Cuál es la dirección?» «Avenida de las Palmas 750, en Lomas de Chapultepec». Martín sintió un pequeño nudo en el estómago. Lomas de Chapultepec era una de las colonias más exclusivas de la ciudad. No era la primera vez que trabajaba allí, pero cada vez que iba se sentía un poco como un extraño en territorio desconocido, con sus casas enormes escondidas detrás de muros altos y sus calles perfectamente limpias que parecían de otro país. «Perfecto, señora. Puedo estar ahí en una hora». «Excelente. Lo espero». Martín colgó y miró a don Chuy. «Gracias por la recomendación». «De nada, muchacho. Y ya sabes, haz tu mejor trabajo. Esa señora se ve de las que conocen a mucha gente. Si haces bien la chamba, te puede traer más clientes». Martín tomó el metro en la estación San Cosme hasta Tacubaya y de ahí un pecero que lo dejó en la entrada de Lomas de Chapultepec. Caminó las últimas cuadras hasta encontrar el número 750, una casa estilo californiano de 2 pisos con un jardín frontal impecablemente cuidado y una fuente de cantera en medio del camino de entrada. El portón de hierro forjado estaba abierto, así que Martín entró y tocó el timbre de la puerta principal. La mujer que abrió tenía aproximadamente 55 años, cabello castaño, con algunas canas que no intentaba ocultar, y vestía ropa casual pero claramente cara, unos pantalones de lino blanco y una blusa de seda color crema. Sus manos mostraban una manicura discreta y usaba joyas sencillas pero elegantes. Lo que más llamó la atención de Martín fueron sus ojos. Había en ellos una inteligencia aguda y una preocupación real. «¿Señor Reyes?» «Sí, señora Sandoval. Buenas tardes. Gracias por venir tan rápido. Pase, por favor». Patricia lo guió a través de la casa, y Martín no pudo evitar notar la decoración elegante, pero no ostentosa. Pisos de madera clara, muebles modernos de buen gusto y arte contemporáneo en las paredes. No era el tipo de casa recargada de lujos que a veces veía en esa colonia, sino algo más refinado y personal. «El problema está en la parte trasera de la casa», explicó Patricia mientras caminaban. «Es una pared del estudio de mi esposo. Bueno, de mi difunto esposo». Llegaron a una habitación amplia con ventanales que daban al jardín trasero. La habitación estaba llena de libros, planos arquitectónicos enmarcados en las paredes y una mesa de dibujo antigua. Pero lo que Martín vio inmediatamente fue la grieta. Era una grieta diagonal que corría desde el techo hasta casi el piso, de aproximadamente 1 centímetro de ancho en su parte más gruesa, y estaba localizada en la pared que daba al jardín. Martín dejó su caja de herramientas en el suelo y se acercó a examinar la grieta más de cerca. «¿Cuándo notó esto, señora?» «Hace como 2 semanas empecé a ver una línea muy delgada, pero en los últimos días ha crecido mucho. Esta mañana, cuando entré al estudio, vi que se había abierto todavía más y me asusté». Martín sacó su nivel de burbuja y lo colocó contra la pared en diferentes puntos. Luego sacó su plomada y la sostuvo contra la pared. Sus ojos expertos analizaban cada detalle: la dirección de la grieta, el tipo de material de construcción, la ubicación de las ventanas, la relación con la estructura general de la casa. «Señora Sandoval, ¿puedo hacerle algunas preguntas?» «Por supuesto». «¿Cuántos años tiene la casa?» 25 años. Mi esposo y yo la construimos cuando nos casamos. ¿Han hecho alguna remodelación reciente en esta área?» Patricia pensó un momento. «Hace como 6 meses mandé cambiar las ventanas de toda la casa. Las originales eran de aluminio y las cambié por unas de PVC de mejor calidad». Martín asintió. «Y específicamente esta ventana», señaló el ventanal grande que estaba justo al lado de la grieta. «Sí, esa también la cambiaron. ¿Me permite revisar afuera?» «Claro». Salieron al jardín y Martín examinó la pared desde el exterior. Lo que vio confirmó su sospecha. La tierra alrededor de los cimientos de esa sección de la casa se había hundido ligeramente y había signos claros de humedad acumulada. «Señora Sandoval, creo que sé qué pasó. ¿Es grave?» Martín eligió sus palabras cuidadosamente
cuidadosamente. Es algo que necesita atenderse pronto, pero no es una emergencia inmediata si se hace bien. Lo que pasó es que cuando cambiaron las ventanas, probablemente tuvieron que quitar parte del dintel original, que es la viga que sostiene el peso arriba de la ventana. Si no pusieron un refuerzo adecuado, todo el peso de esa sección del techo empezó a cargar directamente sobre la pared. ¿Y la humedad? Eso es otro problema. Parece que el sistema de drenaje del jardín está enviando agua hacia los cimientos de esta pared. Con el tiempo, eso debilita la base y la pared empieza a ceder. Los dos problemas juntos causaron la grieta. Patricia lo escuchaba con atención absoluta. ¿Qué tan difícil es repararlo? Martín midió mentalmente el trabajo. No es difícil si se hace correctamente, pero requiere varios pasos. Primero hay que estabilizar la pared para evitar que la grieta crezca más. Luego hay que resolver el problema de drenaje. Después hay que reforzar el dintel de la ventana con una viga de acero apropiada. Y finalmente hay que reparar la grieta y hacer un buen trabajo de resane. ¿Cuánto tiempo tomaría? Si trabajo solo, como una semana y media. Si puedo traer un ayudante, tal vez 5 o 6 días. ¿Y cuánto cobraría? Martín hizo los cálculos en su cabeza. Materiales, tiempo de trabajo, un ayudante ocasional. Depende de los materiales que quiera usar, señora. Pero estaríamos hablando de unos 35,000 pesos con todo incluido, usando materiales de buena calidad. Patricia no dudó. ¿Cuándo puede empezar? Martín la miró sorprendido. La mayoría de los clientes en esa colonia querían al menos 2 o 3 cotizaciones antes de decidir. Puedo empezar mañana mismo, si usted quiere. Perfecto, pero tengo una condición. Martín sintió ese momento de tensión que siempre sentía cuando un cliente mencionaba condiciones. Dígame, quiero entender qué está haciendo en cada paso. Mi esposo era arquitecto y aunque yo no estudié arquitectura, él me enseñó mucho sobre construcción. Quiero que me explique qué va a hacer y por qué. Martín sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que un cliente le pedía eso. Me parece perfecto, señora. De hecho, me gusta cuando los clientes entienden el trabajo. Hace que todo sea más transparente. Excelente. Entonces mañana a las 8 de la mañana, ¿le parece bien? Perfecto. Patricia sacó su cartera. ¿Necesita un adelanto para comprar materiales? Normalmente, sí pido el 50% adelantado para materiales, admitió Martín. Pero en este caso le voy a ser honesto. No tengo el capital para comprar todo lo que necesito por adelantado. Si me puede dar como unos 10,000 pesos para empezar, puedo comprar lo más urgente. Patricia lo miró directamente a los ojos. Señor Reyes, le voy a dar los 35,000 completos por adelantado. Martín casi se atraganta. Señora, no es necesario. Nunca pido todo por adelantado. No es correcto. Lo sé, pero tengo un buen instinto para la gente, señor Reyes. Usted me acaba de decir la verdad sobre su situación económica cuando podría haberme mentido. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su honestidad. Patricia contó 35,000 pesos en efectivo de su cartera y se los entregó a Martín. Él los tomó con manos que temblaban ligeramente. Señora Sandoval, le prometo que no se va a arrepentir. Lo sé. Esa noche Martín no podía dormir. Había depositado 28,000 pesos en su cuenta de banco. La primera vez en meses que su cuenta tenía un saldo de 4 dígitos. Y había separado 7,000 para comprar los materiales que necesitaría. Pero lo que más lo mantenía despierto no era el dinero, sino la confianza que Patricia Sandoval había depositado en él. No lo conocía, no tenía referencias más allá de la palabra de Don Chuy, y sin embargo le había entregado el pago completo por adelantado. Era una responsabilidad que Martín sentía con todo su ser. A las 6 de la mañana del día siguiente, Martín ya estaba en la ferretería comprando materiales. Eligió cada artículo con el cuidado de un joyero, seleccionando diamantes, cemento de la mejor marca, arena cernida de grano fino, varillas de acero de media pulgada, una viga IPR de 6 pulgadas para el dintel, impermeabilizante de alta calidad y los químicos necesarios para preparar una mezcla que sería más resistente que la construcción original. A las 8 en punto, Martín tocaba el timbre de la casa de Patricia. Ella abrió vestida con jeans y una camisa de trabajo. Buenos días, señor Reyes. Buenos días, señora Sandoval. Ya traje todo el material. Excelente. ¿Quiere un café antes de empezar? Se lo agradezco mucho. Se sentaron en la cocina, una cocina amplia con una isla de granito
en el centro y electrodomésticos que probablemente costaban más que todo lo que Martín poseía. Y Patricia le sirvió café de una cafetera italiana. Señor Reyes, antes de que empiece, quiero contarle algo sobre esta casa. Dígame, mi esposo Rodrigo era arquitecto. No un arquitecto cualquiera, fue uno de los más respetados de México. Diseñó centros comerciales, edificios de oficinas, complejos residenciales. Esta casa fue su proyecto personal, su obra de amor. Cada detalle fue pensado y calculado por él. Patricia tomó un sorbo de café antes de continuar. Rodrigo murió hace 2 años de un ataque al corazón. Fue muy repentino. Tenía solo 62 años y estaba completamente sano, o eso creíamos. Desde entonces he tratado de mantener la casa exactamente como él la dejó, incluyendo su estudio, pero cuando vi esa grieta, fue como si la casa también se estuviera rompiendo sin él. Martín escuchaba en silencio, entendiendo que no necesitaba decir nada. Le cuento esto, continuó Patricia, porque quiero que entienda que esta no es solo una reparación para mí, es una forma de cuidar el último proyecto de Rodrigo. Entiendo, señora, y le prometo que voy a tratar esta casa como si fuera la casa de mi propio padre. Patricia sonrió por primera vez desde que se conocieron. Gracias, señor Reyes, eso significa mucho para mí. Martín pasó todo el día trabajando en la estabilización de la pared. Primero instaló puntales de madera para distribuir el peso mientras trabajaba, luego comenzó a excavar cuidadosamente alrededor de los cimientos para exponer el problema de drenaje. Patricia pasaba cada hora para ver el progreso, y cada vez Martín le explicaba exactamente qué estaba haciendo y por qué. ¿Ve esto, señora? Le mostraba la tubería de drenaje que había descubierto. Esta tubería está rota y ha estado filtrando agua directamente a los cimientos. Por eso la tierra se hundió. ¿Se puede reparar? Sí, pero hay que reemplazar toda esta sección. Voy a poner tubería nueva de PVC y voy a redirigir el drenaje para que el agua se vaya hacia el otro lado del jardín. Al tercer día, Martín estaba instalando la nueva viga de acero en el dintel de la ventana. Era un trabajo delicado que requería precisión milimétrica. Si la viga quedaba 1 milímetro desnivelada, todo el peso se distribuiría incorrectamente. Patricia observaba fascinada mientras Martín usaba su nivel una y otra vez, ajustando la posición de la viga con golpes suaves de su martillo de goma. Mi esposo solía decir, comentó Patricia, que la diferencia entre un buen albañil y uno extraordinario se ve en el uso del nivel. El buen albañil lo usa, el extraordinario lo respeta como si fuera su Biblia. Martín sonrió sin dejar de trabajar. Su esposo tenía razón. Mi padre me decía algo parecido. Mijo, puedes engañar al cliente con palabras, pero no puedes engañar al nivel. El nivel siempre dice la verdad. Su padre también era albañil, maestro de obra. Me enseñó todo lo que sé. Murió hace 5 años, pero no pasa un día en que no use algo que él me enseñó. Patricia se quedó callada un momento. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor Reyes? Claro. Don Chuy me dijo que usted es uno de los mejores albañiles que conoce. ¿Por qué trabaja solo, buscando chambitas? ¿Por qué no tiene su propia empresa? Martín dejó de trabajar y se limpió las manos en su pantalón de mezclilla. Era una pregunta que prefería no responder, pero había algo en la manera directa de Patricia que le hacía querer ser honesto. La tuve. Durante 7 años tuve mi propia cuadrilla, 6 muchachos buenos que trabajaban conmigo. Hacíamos remodelaciones, ampliaciones, todo tipo de trabajos. No era una empresa grande, pero era mía y estábamos creciendo. ¿Qué pasó? Conseguí un contrato grande, el más grande que había tenido. Un cliente quería remodelar completamente un edificio de 4 departamentos. Invertí todo lo que tenía en materiales y contraté a 3 trabajadores adicionales. El trabajo nos llevó 4 meses y lo hicimos perfecto, pero cuando terminamos, el cliente dijo que no tenía dinero para pagar. Resultó que todo el proyecto había sido financiado con dinero que no existía, un fraude. El cliente terminó en la cárcel, pero yo terminé con deudas enormes con mis trabajadores y mis proveedores. ¿Y qué hizo? Lo que tenía que hacer. Vendí mi camioneta, vendí mis herramientas eléctricas, vendí todo lo que pude para pagarles a mis trabajadores y a mis proveedores. Al final quedé sin nada excepto estas herramientas que eran de mi padre y que nunca vendería ni aunque me estuviera muriendo de hambre. Patricia lo escuchaba con una expresión imposible de leer. Desde entonces, continuó Martín, trabajo solo en chambitas, no porque no pueda hacer más, sino
sino porque no tengo el capital para volver a empezar. Y después de lo que pasó, no quiero volver a endeudarme ni a poner en riesgo a otros trabajadores. Señor Reyes, ¿puedo decirle algo? Por supuesto. Lo que acaba de contarme me dice más sobre su carácter que cualquier referencia. Usted perdió todo por cumplir sus compromisos con su gente. Eso es muy raro de ver. Martín no supo qué responder, así que simplemente asintió y volvió a su trabajo. Al quinto día, la reparación estaba casi terminada. La viga nueva estaba instalada. El sistema de drenaje funcionaba perfectamente. Los cimientos estaban reforzados y Martín estaba en el proceso de sellar la grieta con una mezcla especial que había preparado con proporciones exactas de cemento, cal, arena fina y un aditivo especial que haría que la reparación fuera más fuerte que la pared original. Patricia llegó al estudio con 2 cafés. Tómese un descanso, señor Reyes. Martín aceptó agradecido. Se sentaron en el jardín, viendo el trabajo casi terminado. Ha hecho un trabajo extraordinario, dijo Patricia. Puedo ver que cada detalle está perfectamente hecho. Gracias, señora. Es lo mínimo que podía hacer después de la confianza que usted depositó en mí. Patricia tomó un sorbo de su café. Señor Reyes, ¿puedo preguntarle algo más? Claro, si tuviera la oportunidad de volver a tener su empresa, pero esta vez con capital suficiente y sin riesgo de deudas, ¿lo haría? Martín la miró sorprendido por la pregunta. No sé, señora. Sería bonito, pero después de lo que pasó, no estoy seguro de querer pasar por eso otra vez. ¿Y si le dijera que conozco a alguien que está buscando exactamente a una persona con su experiencia y su integridad? Martín sintió un pequeño nudo en el estómago. ¿De qué está hablando, señora? Patricia dejó su taza de café en la mesa del jardín. Señor Reyes, mi difunto esposo no era solo arquitecto, era el socio fundador de Sandoval and Asociados, una de las firmas de arquitectura y construcción más grandes de México. Martín sintió que el mundo se detenía. Cuando Rodrigo murió, continuó Patricia, yo heredé su participación en la empresa, el 51%. Los otros socios quieren que vendamos o que nos fusionemos con una empresa más grande, pero yo no quiero hacer eso. Rodrigo construyó esa empresa desde cero con los mismos valores que veo en usted: trabajo de calidad, integridad absoluta y respeto por el oficio. Señora, yo no... Déjeme terminar. Durante esta semana he estado observándolo. No solo su trabajo, que es impecable, sino su actitud, la manera en que trata sus herramientas, la manera en que me explica cada paso, su honestidad sobre su situación, su historia de pagar a sus trabajadores cuando no tenía obligación de hacerlo. Todo eso me dice que usted es exactamente el tipo de persona que Rodrigo habría querido que continuara su legado. Martín no podía creer lo que estaba escuchando. Señora Sandoval, no sé qué decir. No diga nada todavía. Solo escuche. Sandoval and Asociados necesita un director de construcción, alguien que supervise la calidad de todas nuestras obras, que se asegure de que cada proyecto cumpla con los más altos estándares. La persona anterior renunció hace 3 meses para abrir su propia empresa y desde entonces hemos estado buscando a alguien sin éxito. Pero, señora, yo soy albañil, no tengo título universitario, no tengo... Rodrigo tampoco tenía título cuando empezó. Se tituló mientras trabajaba. Lo que necesito no es un papel, señor Reyes. Necesito a alguien que entienda la construcción desde adentro, que sepa distinguir entre trabajo bueno y trabajo excelente y que tenga la integridad para nunca comprometer la calidad sin importar las presiones económicas. Patricia se levantó y regresó unos minutos después con una carpeta. Estos son 3 proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Quiero que los revise esta noche y mañana me diga qué ve. Martín tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había planos arquitectónicos detallados de 3 proyectos: un edificio de departamentos en Santa Fe, un centro comercial en Querétaro y un complejo residencial en Cuernavaca. Señora, una cosa más, señor Reyes. El salario base sería de 45,000 pesos mensuales, más un porcentaje de las ganancias de cada proyecto que supervise. También tendría un presupuesto para contratar ayudantes y comprar el equipo que necesite. Martín sentía que las piernas se le aflojaban. 45,000 pesos al mes era más de lo que había ganado en los mejores meses cuando tenía su propia empresa. ¿Por qué yo, señora? Hay cientos de ingenieros civiles que podrían hacer esto. Porque he trabajado con docenas de ingenieros civiles en los últimos 2 años, señor Reyes, y ninguno de ellos
Dios tiene lo que usted tiene: conocimiento práctico real, integridad inquebrantable y la humildad de admitir cuando no sabe algo. Eso es muchísimo más valioso que un diploma. Esa noche, Martín no durmió. Se quedó despierto toda la noche revisando los planos que Patricia le había dado. Sus ojos, entrenados por 17 años de experiencia práctica, detectaron inmediatamente varios problemas. En el proyecto de Santa Fe, los planos mostraban una losa de concreto de 15 centímetros para soportar un tanque de agua en la azotea, pero Martín calculó rápidamente que el peso del tanque lleno requeriría una losa de al menos 25 centímetros con refuerzo adicional. En el proyecto de Querétaro había un error en el sistema de drenaje pluvial que causaría inundaciones en el sótano del centro comercial durante la temporada de lluvias. Y en el proyecto de Cuernavaca, los cimientos estaban diseñados para suelo duro, pero Martín sabía por experiencia que en esa zona el suelo era predominantemente arcilla expansiva, que requeriría un sistema de cimentación completamente diferente. A las 8 de la mañana, Martín estaba de vuelta en la casa de Patricia con la carpeta llena de notas que había tomado durante la noche. Patricia lo recibió en el estudio recién reparado. La grieta había desaparecido completamente y la pared lucía como nueva. Buenos días, señor Reyes. ¿Pudo revisar los planos? Sí, señora. Y encontré varios problemas. Patricia sonrió. Muéstreme. Durante la siguiente hora, Martín explicó cada problema que había identificado, usando los planos y dibujando diagramas adicionales para ilustrar sus puntos. Patricia escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas específicas y tomando notas. Señor Reyes, dijo Patricia cuando Martín terminó, acaba de identificar en una noche problemas que 3 ingenieros civiles diferentes no vieron en 3 meses de revisión. ¿Sabe qué me dice eso? ¿Qué, señora? Que tomé la decisión correcta. ¿Acepta la posición? Martín sintió que el corazón le latía tan fuerte que Patricia probablemente podía escucharlo. Señora Sandoval, todavía no entiendo por qué está haciendo esto. No me conoce. La conozco más de lo que cree, señor Reyes. Sé que es honesto porque me dijo la verdad sobre su situación cuando podía haber mentido. Sé que es competente porque el trabajo que hizo en mi casa es perfecto en cada detalle. Sé que es responsable porque vendió todo lo que tenía para cumplir con sus trabajadores. Y sé que tiene la humildad de seguir aprendiendo porque estuvo despierto toda la noche estudiando esos planos en lugar de solo echarles un vistazo. Pero señora, Rodrigo me enseñó algo, señor Reyes. Me enseñó que el talento verdadero no siempre viene con diplomas ni con ropa cara. A veces viene cargando una caja de herramientas viejas, usando botas remendadas, pero con un conocimiento que no se puede aprender en ninguna universidad. Usted es ese talento y yo sería una tonta si lo dejara ir. Martín sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se controló. Señora Sandoval, acepto y le juro que voy a trabajar cada día como si fuera el más importante de mi vida. Patricia extendió su mano. Bienvenido a Sandoval & Asociados, director Reyes. El primer día de Martín en las oficinas de Sandoval & Asociados fue surreal. La empresa ocupaba 3 pisos de un edificio en Polanco, con más de 50 empleados entre arquitectos, ingenieros, diseñadores y personal administrativo. Martín llegó a las 8 de la mañana, una hora antes de lo que Patricia le había indicado, usando los únicos pantalones de vestir que tenía y una camisa que había comprado el día anterior con parte de su primer sueldo adelantado. Patricia lo recibió personalmente y lo llevó a recorrer las instalaciones. Este es el departamento de diseño arquitectónico. Estos son los ingenieros estructurales. Acá está el equipo de administración de proyectos. Y esta, dijo abriendo la puerta de una oficina con ventanas que daban a la avenida, es su oficina. Martín entró a una oficina espaciosa con un escritorio grande, una mesa de trabajo para revisar planos, 2 computadoras y una estantería llena de manuales técnicos de construcción. Señora, esto es demasiado. Es lo que necesita para hacer su trabajo. Su asistente, Fernanda, llegará en una hora. Ella lo ayudará con todo lo administrativo para que usted pueda concentrarse en la supervisión técnica. Durante las siguientes semanas, Martín se sumergió completamente en su nuevo rol. Visitaba cada obra personalmente al menos 2 veces por semana. Revisaba cada detalle con el ojo crítico que había desarrollado en 17 años de trabajo práctico y no tenía miedo de detener trabajos cuando algo no se estaba haciendo correctamente. En el proyecto de Santa Fe,
Fe, Martín ordenó demoler la losa que ya estaban construyendo para el tanque de agua. Está mal hecha, le dijo firmemente al ingeniero residente, un hombre de 40 años con maestría en estructuras. Esta losa no va a aguantar el peso. Hay que hacerla de nuevo. El ingeniero inicialmente se molestó. ¿Quién es usted para cuestionar mi trabajo? Pero cuando Martín le mostró los cálculos detallados que había hecho, el ingeniero tuvo que admitir que tenía razón. La noticia de que había un nuevo director de construcción que realmente entendía de construcción se extendió rápidamente entre los trabajadores de las obras. Comenzaron a llamarlo el Maestro Martín, un título de respeto que en el mundo de la construcción mexicana se gana, no se otorga. 3 meses después de empezar, Martín estaba en el proyecto de Cuernavaca, supervisando la corrección del sistema de cimentación que él había identificado como problemático. Había contratado a un especialista en suelos arcillosos y juntos habían diseñado un sistema de pilotes que garantizaría la estabilidad de toda la estructura. Mientras revisaba el trabajo, su teléfono sonó. Era Patricia. Martín, ¿puede venir a mi casa esta tarde? Hay algo importante que quiero discutir con usted. Claro, señora Patricia. ¿A qué hora? A las 6 está bien. Cuando Martín llegó, Patricia lo estaba esperando en el jardín con otra persona. Un hombre de aproximadamente 65 años, delgado, con cabello completamente blanco y ojos que irradiaban inteligencia. Martín, le presento al arquitecto Fernando Villegas. Fernando fue socio de Rodrigo durante 30 años y actualmente maneja la parte de diseño de la empresa. Martín estrechó la mano de Fernando, sintiendo un poco de nerviosismo. Sabía que algunos de los socios más antiguos no habían estado de acuerdo con su contratación. Mucho gusto, arquitecto Villegas. El gusto es mío, maestro Reyes. Y por favor, llámeme Fernando. Se sentaron los tres en el jardín y Patricia sirvió café. Martín, comenzó Patricia. Fernando quería conocerlo personalmente porque durante estos 3 meses ha escuchado muchas cosas sobre usted. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Cosas buenas o malas? Fernando se rió. Excelentes, maestro Reyes. El ingeniero Mora del proyecto de Santa Fe me llamó personalmente para decirme que usted le salvó de lo que habría sido un desastre. La losa que iban a construir habría colapsado en menos de un año. Solo hice mi trabajo. No, dijo Fernando seriamente. Hizo mucho más que eso. Tuvo el valor de detener un trabajo mal hecho, aunque eso retrasara el proyecto. Eso requiere no solo conocimiento técnico, sino integridad moral. Patricia intervino. Martín, Fernando y yo hemos estado hablando sobre el futuro de Sandoval en Asociados. Los otros socios quieren vender porque piensan que sin Rodrigo la empresa no puede mantener el nivel de calidad que la hizo famosa. Pero yo creo que sí puede, si tiene el liderazgo correcto. Señora Patricia, yo no soy líder, soy albañil. Es exactamente por eso que puede ser líder, dijo Fernando, porque entiende la construcción desde adentro. Rodrigo siempre decía que los mejores directores de obra son los que han mezclado cemento con sus propias manos. Patricia continuó. Quiero proponerle algo, Martín. Quiero que se convierta en socio minoritario de Sandoval & Asociados. 10% de participación con opción a aumentar al 15% si los resultados siguen siendo tan buenos como hasta ahora. Martín casi se cae de su silla. Señora, yo no tengo capital para comprar acciones de la empresa. No estoy hablando de compra, estoy hablando de que se gane esa participación con su trabajo. Rodrigo estructuró la empresa de esa manera. Había acciones que se ganaban por mérito, no por inversión. Usted ya ha demostrado ese mérito. Fernando agregó, y hay algo más, maestro Reyes. Queremos crear un programa de capacitación dentro de la empresa. Un programa donde jóvenes de escasos recursos puedan aprender construcción de calidad, con maestros como usted que realmente saben del oficio. Patricia y yo pondremos el capital inicial, pero queremos que usted diseñe y dirija el programa. Martín sentía que todo esto era un sueño. ¿Por qué yo? Porque usted vivió lo que esos muchachos viven, respondió Patricia. Porque sabe lo que es trabajar con las manos, sabe lo que es la necesidad y sabe valorar una oportunidad. Eso es algo que no se puede enseñar. Un año después, Martín estaba parado en el techo del edificio de departamentos de Santa Fe, viendo la Ciudad de México extenderse en todas direcciones bajo el sol de la tarde. El edificio había sido terminado 2 meses antes del plazo previsto, con 0 accidentes laborales y una
una calidad que había superado todas las expectativas. Ya había una lista de espera de clientes queriendo comprar departamentos en el siguiente proyecto que Sandoval and Asociados construyera. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no era el edificio, sino el grupo de 12 jóvenes que estaban trabajando en la azotea bajo la supervisión de Gabriel, un maestro de obra de 50 años que Martín había contratado específicamente para el programa de capacitación. Martín se acercó a donde estaban trabajando. Los muchachos estaban practicando la instalación de un sistema de impermeabilización, algo que Martín consideraba una de las habilidades más importantes y más frecuentemente mal hechas en la construcción mexicana. ¿Cómo van, muchachos? Bien, maestro Martín, respondió uno de los jóvenes, un muchacho de 19 años llamado David, que había llegado al programa 6 meses antes sin saber nada de construcción. Ahora podía hacer mezclas perfectas y tenía manos seguras con el nivel y la plomada. A ver, David, explícame qué están haciendo. David le mostró su trabajo. Estamos aplicando la primera capa de impermeabilizante asfáltico. Tiene que ser una capa uniforme de 3 milímetros, sin burbujas ni espacios vacíos. Después de que seque, vamos a aplicar la segunda capa perpendicular a la primera para asegurar cobertura completa. Martín examinó el trabajo y sonrió. Perfecto, David. ¿Y por qué es importante hacer 2 capas perpendiculares? Porque si hay algún poro o espacio en la primera capa, la segunda capa lo sella desde un ángulo diferente. Es como tener 2 seguros en lugar de uno. Exacto. Muy bien. Martín se alejó y se quedó viendo a los muchachos trabajar. Todos venían de familias de bajos recursos. Muchos habían abandonado la escuela. Algunos tenían historias difíciles, pero todos tenían una cosa en común: hambre de aprender y voluntad de trabajar duro. El programa que habían creado ofrecía capacitación técnica gratuita durante un año, con un pequeño salario mensual para que los muchachos pudieran mantenerse mientras estudiaban. Los que completaban el programa exitosamente eran contratados directamente por Sandoval and Asociados o eran recomendados a otras empresas de construcción de calidad. Su teléfono sonó. Era Gabriel. Maestro Martín, ¿puede bajar al primer piso? Hay un muchacho que quiere hablar con usted. Voy para allá. En el primer piso, Martín encontró a Gabriel platicando con un joven de aproximadamente 18 años. El muchacho era delgado, vestía ropa humilde pero limpia y cargaba una mochila vieja de lona. Maestro Martín, dijo Gabriel, este es Luis. Vino buscando trabajo. Martín se acercó y extendió la mano. Mucho gusto, Luis. Mucho gusto, señor. Disculpe que venga así sin avisar, pero el señor de la ferretería donde compro material me dijo que ustedes a veces dan oportunidades a muchachos como yo. ¿Tienes experiencia en construcción? Un poco. Mi papá era albañil y yo lo ayudaba desde chico, pero él se accidentó hace 2 años y ya no puede trabajar. Desde entonces yo he estado haciendo trabajitos aquí y allá, pero nadie me quiere contratar de planta porque soy muy joven y no tengo experiencia formal. Martín vio algo familiar en los ojos del muchacho. Era la misma mezcla de esperanza y determinación que él mismo había sentido muchas veces en su vida. ¿Qué sabes hacer, Luis? Sé preparar mezcla, sé hacer castillos, sé acomodar tabique y bloc. Mi papá me enseñó a usar el nivel y la plomada desde que tenía 10 años. ¿Por qué quieres ser albañil? Luis pensó un momento antes de responder. Porque mi papá siempre me decía que ser albañil es de las cosas más importantes que puede hacer una persona. Que nosotros construimos los lugares donde la gente va a vivir, donde van a criar a sus hijos, donde van a hacer sus vidas. Dice que no hay trabajo más honrado que ese. Martín sonrió. Era exactamente lo que su propio padre le había dicho. Luis, ¿tienes herramientas propias? El muchacho abrió su mochila y sacó cuidadosamente un nivel de burbuja viejo, pero bien cuidado, una plomada de bronce manchada por el uso y una cuchara de albañil con el mango de madera pulido por años de trabajo. Son las herramientas de mi papá. Me las dio antes de su accidente y me dijo que las cuidara como si fueran oro. Martín tomó el nivel y lo examinó. Era un modelo antiguo, probablemente de los años 70, pero estaba en perfecto estado. El líquido estaba claro, la burbuja se movía libremente y el marco de aluminio estaba limpio de óxido. Tu papá te enseñó bien. Estas herramientas están perfectamente cuidadas. Mi papá dice que un albañil que no cuida sus herramientas no es albañil de verdad. Martín
Martín le devolvió el nivel. Tu papá tiene razón, Luis. ¿Has oído hablar del programa de capacitación de Sandoval and Asociados? No, señor. Es un programa donde capacitamos a jóvenes como tú para ser albañiles profesionales. Dura un año y durante ese tiempo te damos un salario pequeño para que puedas mantenerte. Si completas el programa satisfactoriamente, tienes trabajo garantizado con nosotros. Los ojos de Luis se iluminaron. ¿En serio? En serio. Pero te voy a advertir una cosa. Es trabajo duro. Tienes que llegar todos los días a las 7 de la mañana. Tienes que estudiar en las tardes y tienes que dar lo mejor de ti en cada tarea que te asignen. Si no estás dispuesto a comprometerte completamente, mejor no entres al programa. Señor Martín, le juro que no se va a arrepentir. Daré todo lo que tengo. Martín sacó una tarjeta de su cartera. El lunes a las 7 de la mañana, preséntate en esta dirección. Es nuestro centro de capacitación en la colonia obrera. Pregunta por el maestro Gabriel y dile que vienes de mi parte. Luis tomó la tarjeta con manos que temblaban ligeramente. Gracias, señor Martín. Muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí y mi familia. Sé exactamente lo que significa, Luis. Yo estuve en tu lugar no hace mucho tiempo. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba y ahora es mi turno de dar esa oportunidad a otros. Esa noche, Martín regresó a su nuevo departamento en la colonia Narvarte. Ya no vivía en un cuarto de azotea. Ahora rentaba un departamento pequeño pero cómodo de 2 recámaras, con una cocina completa y una pequeña terraza donde podía sentarse a ver el atardecer. Todavía no era propiedad suya, pero estaba ahorrando para eventualmente comprar algo. Se sentó en su terraza con una cerveza y su vieja caja de herramientas al lado. Abrió la caja y sacó el nivel de su padre, el mismo nivel que había usado para reparar la pared de Patricia Sandoval hacía más de un año. Lo limpió cuidadosamente con un trapo limpio, como había hecho cada noche durante los últimos 17 años. Su teléfono sonó. Era Patricia. ¿Cómo está mi socio favorito? Martín sonrió, pensando en lo loco que ha sido este año. ¿Te refieres a que un albañil sin trabajo terminó siendo socio de una de las constructoras más importantes del país? Exactamente a eso. A veces todavía siento que voy a despertar y todo esto va a haber sido un sueño. No es un sueño, Martín. Es lo que pasa cuando el talento y la oportunidad se encuentran en el momento correcto. ¿Sabes? Gabriel me contó sobre el muchacho que vino hoy, Luis. ¿Sí? Me contó que le diste entrada al programa inmediatamente. Fernando dice que debería ser más selectivo, que deberíamos hacer entrevistas más formales. ¿Y usted qué piensa? Patricia se rió. Pienso que yo te contraté después de verte trabajar un día en mi casa. No soy quien para decirte que seas más selectivo. Tu instinto ha sido perfecto hasta ahora. Luis es buen muchacho. Tiene la actitud correcta. Martín, hay algo más de lo que quería hablarte. Fernando y yo hemos estado revisando los números del último trimestre. Martín sintió un pequeño nudo en el estómago. Y son extraordinarios. Los 3 proyectos que supervisaste se completaron antes de tiempo y por debajo del presupuesto, algo que no había pasado en años. Y la calidad del trabajo ha resultado en 5 nuevos contratos. Grandes contratos. Eso es gracias a todo el equipo, señora Patricia. Es gracias a tu liderazgo. Los trabajadores te respetan porque eres uno de ellos. Los ingenieros te escuchan porque demuestras que sabes de qué hablas. Los clientes confían en nosotros porque saben que tú personalmente supervisas cada detalle. Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Y por eso Fernando y yo decidimos aumentar tu participación en la empresa de 10% a 20%. Y queremos ofrecerte el título oficial de Director General de Construcción. Martín casi se le cayó el teléfono. Señora Patricia, no es caridad, Martín. Es lo que te has ganado. Y hay algo más. Con los nuevos contratos vamos a necesitar expandir el programa de capacitación. Queremos abrir un segundo centro en Guadalajara y eventualmente uno en Monterrey. ¿Crees que puedas manejarlo? Martín pensó en Luis, en David, en todos los muchachos que había visto transformarse de jóvenes sin oportunidades en trabajadores calificados con futuro. Pensó en su padre y en todo lo que le había enseñado. Pensó en el día que tocó el timbre de la casa de Patricia sin tener idea de que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Sí, señora Patricia, puedo manejarlo. Sabía que dirías eso. Hablaremos de los detalles el lunes. Que tengas buen fin de semana, socio. Martín colgó el teléfono y se quedó mirando las luces de la ciudad. En algún
algún lugar ahí afuera había más muchachos como Luis, jóvenes con talento y voluntad, pero sin oportunidades. Y ahora Martín estaba en posición de ayudarlos. Guardó el nivel en su caja de herramientas y la cerró cuidadosamente. Mañana era sábado, pero ya había decidido ir al centro de capacitación para ver cómo iba el trabajo. Había prometido supervisar personalmente a los nuevos estudiantes en sus primeros proyectos prácticos. Mientras se preparaba para dormir, Martín pensó en todo lo que había aprendido en el último año. Había aprendido que las oportunidades pueden llegar de las formas más inesperadas, que la honestidad y la competencia son el mejor currículum que puedes tener, que ayudar a otros a tener éxito es incluso más satisfactorio que el éxito propio, y que a veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es que alguien te vea no por dónde vienes, sino por lo que puedes llegar a ser. 2 años después, Martín Reyes estaba en la inauguración del tercer centro de capacitación de Sandoval & Asociados, esta vez en Monterrey. El gobernador del estado estaba presente, así como representantes de la Cámara de la Construcción y varios empresarios importantes. Pero para Martín, lo más importante de ese día era ver a los primeros 20 estudiantes del programa de Monterrey, muchachos de entre 18 y 25 años que habían sido seleccionados de más de 200 aplicaciones. Cuando le tocó dar unas palabras, Martín se paró frente al micrófono sintiendo el mismo nerviosismo que había sentido la primera vez que tuvo que hablar en público como director de construcción. Buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Reyes y soy director general de construcción de Sandoval & Asociados. Hizo una pausa y miró a los jóvenes estudiantes en primera fila. Hace 3 años yo estaba exactamente donde están ustedes ahora. Bueno, no exactamente aquí en Monterrey, sino en el sentido de que estaba buscando una oportunidad para demostrar lo que podía hacer. Vivía en un cuarto de azotea, trabajaba en chambitas esporádicas y no estaba seguro de si algún día las cosas iban a mejorar. Los muchachos lo escuchaban con atención absoluta. Entonces conocí a una persona extraordinaria, continuó, mirando hacia donde Patricia estaba sentada, que decidió darme una oportunidad, no porque yo tuviera diplomas o conexiones, sino porque vio en mí algo que yo mismo no estaba seguro de tener: potencial. Este programa existe porque creemos que hay miles de jóvenes en México con ese mismo potencial. Jóvenes que tal vez no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, pero que tienen talento, voluntad de trabajar e integridad. Lo que les ofrecemos no es caridad, es una oportunidad de demostrar su valor. Y a cambio, lo único que les pedimos es que cuando tengan éxito, cuando lleguen a donde quieren llegar, recuerden ayudar a otros como ustedes fueron ayudados. Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la ceremonia, Luis, quien ahora era supervisor de un equipo en un proyecto en Ciudad de México, se acercó a Martín. Maestro Martín, quiero contarle algo. Dime, Luis, ¿se acuerda que le conté que mi papá se había accidentado y ya no podía trabajar? Claro que me acuerdo. Pues con el dinero que he ganado este año, pude operarlo. Los doctores dijeron que con rehabilitación va a poder volver a caminar normalmente. Y todo eso fue posible porque usted me dio una oportunidad. Martín sintió un nudo en la garganta. Luis, eso no fue yo. Eso fue tu trabajo duro y tu dedicación. Pero usted me abrió la puerta, maestro, y yo nunca lo voy a olvidar. De hecho, hay algo más que quería decirle. ¿Qué cosa? Hay un muchacho en mi colonia, tiene 17 años y acaba de dejar la escuela porque su familia necesita que trabaje. Pero es buen muchacho, maestro, trabajador, honesto. Me preguntó si conocía algún lugar donde pudiera aprender construcción de verdad. Martín sonrió. Conocía esa historia porque era su historia. Era la historia de Luis. Era la historia de todos los muchachos que habían pasado por el programa. Dile que me llame. Siempre hay espacio para un muchacho más con la actitud correcta. Gracias, maestro Martín. Esa noche, de regreso en Ciudad de México, Martín se reunió con Patricia y Fernando en el estudio de la casa de Patricia. El mismo estudio con la pared que Martín había reparado 3 años atrás. Martín, dijo Patricia, Fernando y yo queremos hablar contigo sobre algo importante. Dígame. Fernando habló primero. El programa de capacitación ha sido un éxito más allá de nuestras expectativas. En 3 años hemos capacitado a casi 400 jóvenes, con una tasa de colocación laboral del 95%. Eso
está atrayendo mucha atención. ¿Qué tipo de atención? Buena, dijo Patricia. Otras constructoras quieren replicar el modelo. La Cámara de la Construcción quiere que lo presentemos a nivel nacional. Y hay organizaciones internacionales interesadas en financiar la expansión del programa a otros países latinoamericanos. Martín no sabía qué decir. Eso sería increíble, pero requeriría que te dedicaras de tiempo completo al programa, continuó Patricia. Ya no podrías supervisar construcciones directamente. Tendrías que convertirte en algo así como un embajador del programa, viajando, dando conferencias, capacitando a capacitadores. No sé si soy la persona indicada para eso, señora Patricia. Yo soy albañil, no soy maestro ni conferencista. Exactamente por eso eres la persona perfecta, dijo Fernando. Porque tu historia inspira. Porque cuando hablas, la gente te escucha porque has vivido lo que predicas, Patricia agregó. Y porque has demostrado que el programa funciona no solo como concepto, sino en la práctica. Eres la prueba viviente de que dar oportunidades a la gente correcta cambia vidas. Martín pensó en su padre, en las lecciones que le había enseñado. Pensó en Luis y en todos los demás muchachos. Pensó en cuántas vidas más podrían cambiar si el programa se expandía. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Durante las siguientes 2 horas, Patricia y Fernando le explicaron la visión. Expandir el programa a todas las ciudades importantes de México en 5 años y eventualmente crear una fundación internacional que llevara el modelo a otros países. Martín seguiría siendo socio de Sandoval & Asociados, pero su rol cambiaría de operativo a estratégico. Necesito pensarlo, dijo Martín finalmente. Tómate el tiempo que necesites, respondió Patricia. Es una decisión importante. Una semana después, Martín llamó a Patricia. Acepto, pero con una condición. Dime, quiero que sigamos siendo muy selectivos con los estudiantes. No se trata de cantidad, sino de calidad. Quiero que cada muchacho que entre al programa tenga una razón real para estar ahí, no solo porque es gratis. Estoy completamente de acuerdo. Y quiero que los maestros sean personas como Gabriel, gente que conoce el oficio desde adentro. Nada de puros académicos que nunca han trabajado con sus manos. También estoy de acuerdo. Y una cosa más. Quiero que siempre recordemos por qué empezamos esto. No es para hacer dinero ni para la reputación de la empresa. Es para darle oportunidades a muchachos que de otra manera no las tendrían. Martín, eso es exactamente por lo que Rodrigo habría querido que esto existiera. 5 años después, el programa de capacitación Sandoval Reyes, ahora una fundación independiente, aunque financiada principalmente por Sandoval & Asociados, operaba en 18 ciudades de México y había empezado operaciones piloto en Colombia y Perú. Más de 2,000 jóvenes habían pasado por el programa y la mayoría de ellos ahora trabajaban como albañiles calificados, supervisores o incluso habían abierto sus propias pequeñas empresas de construcción. Martín, ahora de 42 años, pasaba la mayor parte de su tiempo viajando entre los diferentes centros de capacitación, supervisando la calidad de la enseñanza y hablando con los estudiantes. Pero siempre regresaba a Ciudad de México los fines de semana y siempre visitaba el centro de capacitación original en la Colonia Obrera. Un sábado por la mañana, Martín estaba en el centro revisando el trabajo de un grupo de estudiantes nuevos cuando llegó Gabriel, ahora director nacional de capacitación del programa. Maestro Martín, hay alguien que quiere verlo. ¿Quién? Venga conmigo. Gabriel lo llevó a la oficina principal del centro, donde había un hombre de aproximadamente 60 años esperando. El hombre se veía nervioso, con las manos callosas de alguien que ha trabajado toda su vida y vestía ropa humilde pero limpia. Maestro Martín, este es don Esteban Mora, es papá de Luis. Martín sintió una emoción profunda. Se acercó y estrechó la mano del hombre. Don Esteban, qué gusto conocerlo. Luis me ha hablado mucho de usted. El señor tenía lágrimas en los ojos. Señor Reyes, vine a agradecerle personalmente. Usted le cambió la vida a mi hijo. No solo le dio trabajo, le dio un futuro, don Esteban. Su hijo se ganó todo por sí mismo. Yo solo le abrí una puerta, pero usted le abrió la puerta cuando nadie más lo hizo. Y quería que supiera que gracias a él yo pude operarme. Los doctores dicen que en 6 meses voy a poder volver a trabajar. Me da mucho gusto escuchar eso. Don Esteban sacó algo de su mochila. Era un nivel de burbuja viejo, el mismo que Martín había visto en las manos de Luis 3 años atrás. Este nivel perteneció a mi padre, luego fue mío y luego se lo di a Luis. Pero ahora
Ahora quiero que sea suyo, para que lo use cuando supervise el trabajo de todos estos muchachos que están aprendiendo el oficio. Martín sintió que no podía aceptarlo. Don Esteban, no puedo quitarle algo tan valioso. No me lo está quitando, se lo estoy dando. Mi hijo me contó que usted tiene el nivel de su padre y que lo cuida como si fuera oro. Quiero que este nivel también esté en buenas manos, en manos de alguien que va a seguir haciendo por otros lo que hizo por mi hijo. Martín tomó el nivel con reverencia. Estaba perfectamente cuidado, la burbuja clara, el aluminio limpio. Era el nivel de 3 generaciones de albañiles. Don Esteban, le prometo que voy a cuidarlo como si fuera mío. Ya es suyo, señor Reyes. Después de que don Esteban se fue, Martín se quedó solo en la oficina sosteniendo el nivel. Pensó en su padre, en don Esteban, en todos los maestros albañiles que habían pasado su conocimiento a la siguiente generación. Pensó en el día que había tocado el timbre de la casa de Patricia sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y pensó en todos los Luis, todos los David, todos los muchachos que en ese momento estaban en algún lugar de México o de América Latina, cargando cajas de herramientas viejas, usando botas remendadas, esperando que alguien les diera la oportunidad de demostrar su valor. Esa noche, Martín se reunió con Patricia en su casa, como hacían cada mes, para revisar el progreso del programa. Se sentaron en el jardín, en el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones importantes. Patricia, dijo Martín, hay algo que nunca le he preguntado. Dime, ¿por qué yo, de verdad? Ese primer día cuando llegué a reparar su pared, usted no sabía nada de mí. Pudo haber sido cualquiera. ¿Por qué decidió darme esa oportunidad? Patricia sonrió y miró hacia la pared que Martín había reparado hacía ya 5 años. ¿Sabes qué fue lo primero que noté de ti ese día? No, tus herramientas. Eran viejas, pero estaban impecablemente cuidadas. El nivel brillaba como si fuera nuevo. La plomada estaba perfectamente limpia, las cucharas afiladas y organizadas. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Eras alguien que respetaba su oficio, que cuidaba sus herramientas como si fueran tesoros. Mi padre me enseñó eso, lo sé, y cuando empezaste a trabajar, vi cómo lo hacías con un cuidado y una precisión que muy pocos tienen. No estabas tratando de terminar rápido, estabas tratando de hacerlo perfecto, y cuando te ofrecí dinero, rechazaste todo, excepto lo mínimo. Eso me confirmó que eras la persona que había estado buscando. ¿Buscando para qué? Para continuar lo que Rodrigo empezó. Él siempre decía que el futuro de la construcción en México no estaba en copiar modelos extranjeros ni en poner todo el énfasis en la tecnología. Estaba en rescatar la tradición del maestro albañil, del trabajador que conoce su oficio desde adentro y lo hace con orgullo. Tú eras la encarnación de esa filosofía. Martín sintió un nudo en la garganta. No sé si he estado a la altura de esa confianza. Has superado todas las expectativas y lo más importante, has creado un legado que va a durar generaciones. Todos esos muchachos que han pasado por el programa y todos los que van a pasar en el futuro son tu legado. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche en Lomas de Chapultepec. Patricia, hay algo que quiero hacer. Dime, quiero que en cada centro de capacitación pongamos una placa. Y quiero que en esa placa diga, el verdadero éxito no se mide en lo que consigues para ti mismo, sino en las oportunidades que creas para otros. Patricia sonrió. A Rodrigo le habría encantado eso. 10 años después del día en que Martín tocó por primera vez el timbre de la casa de Patricia Sandoval, el programa de capacitación Sandoval Reyes operaba en 43 ciudades de 7 países latinoamericanos. Más de 8,000 jóvenes habían sido capacitados y la tasa de éxito del programa había generado interés internacional. Martín, ahora de 47 años, había sido invitado a dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el futuro de la construcción en América Latina. Mientras se preparaba para subir al podio, pensó en lo absurdo que habría parecido todo esto hace una década. Comenzó su conferencia de la manera que siempre lo hacía, mostrando una fotografía de su vieja caja de herramientas. Esta caja perteneció a mi padre. En ella guardaba las herramientas que usó durante 40 años como maestro de obra. Cuando él murió, me la heredó junto con una lección que cambió mi vida. Hizo una pausa y miró a la audiencia de estudiantes de arquitectura e ingeniería. Mi padre me dijo, mijo, la herramienta más importante que tienes no está en esta caja, está
está aquí. Martín se tocó el pecho. En tu integridad, en tu compromiso con hacer las cosas bien, en tu respeto por el oficio. Eso es lo que nunca te pueden quitar y es lo que al final determina quién eres. Les cuento esto porque quiero que entiendan algo. El éxito verdadero en la construcción o en cualquier campo no viene de los diplomas, ni de las conexiones, ni del dinero. Viene de la combinación de competencia técnica e integridad moral. Viene de hacer bien tu trabajo incluso cuando nadie te está viendo. Viene de cumplir tu palabra incluso cuando es difícil hacerlo. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a hablar con Martín. Uno de ellos, un joven de aproximadamente 23 años, esperó hasta que todos los demás se fueran. Señor Reyes, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, yo vengo de una familia muy pobre. Estoy aquí porque conseguí una beca, pero siempre me he sentido como un fraude entre todos estos estudiantes que vienen de familias con dinero. ¿Alguna vez usted se sintió así? Martín sonrió. Todos los días durante los primeros 2 años, después de que empecé a trabajar con Sandoval & Asociados, me sentía como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que yo no era lo suficientemente bueno. ¿Y cómo lo superó? Dejé de preocuparme por lo que otros pensaban y me enfoqué en hacer mi trabajo lo mejor que podía. Eventualmente me di cuenta de que mi experiencia práctica valía tanto o más que los diplomas de otras personas. La pregunta no es de dónde vienes, sino qué haces con las oportunidades que se te presentan. El joven asintió, claramente pensando en las palabras de Martín. Una cosa más, agregó Martín. Si alguna vez necesitas orientación o ayuda, aquí está mi tarjeta. No dudes en contactarme. El estudiante tomó la tarjeta con manos que temblaban ligeramente. Gracias, señor Reyes. No sabe cuánto significa esto para mí. Mientras Martín salía de la universidad, su teléfono sonó. Era Luis, quien ahora dirigía el Centro de Capacitación de Guadalajara. Maestro Martín, tengo que contarle algo increíble. Dime, Luis, ¿se acuerda de Andrés, el muchacho que le recomendé hace 3 años? Claro, el de tu colonia. Pues resulta que Andrés acaba de ganar el primer premio en el Concurso Nacional de Jóvenes Albañiles. Su proyecto de una casa sustentable de bajo costo fue seleccionado entre más de 200 participantes. Martín sintió una oleada de orgullo. Eso es fantástico, Luis. Y hay más. Una organización internacional de desarrollo sustentable quiere financiar la construcción de 50 casas usando el diseño de Andrés y quieren que sea él quien supervise el proyecto. Ese muchacho va a llegar muy lejos, como usted, maestro Martín, y todo porque alguien le dio una oportunidad cuando la necesitaba. Esa noche, Martín regresó a su casa. Ya no un departamento rentado, sino una casa modesta en la colonia del Valle que había comprado 2 años atrás. No era una mansión en Lomas de Chapultepec, pero era suya, pagada con el trabajo de sus propias manos. Se sentó en su estudio, un pequeño cuarto que había convertido en oficina, y abrió su vieja caja de herramientas. Sacó el nivel de su padre y el nivel que don Esteban le había regalado años atrás. Los limpió cuidadosamente con un trapo limpio, como hacía cada semana sin falta. Su teléfono sonó una vez más. Era Patricia. ¿Cómo estuvo la conferencia? Bien. Es extraño estar del otro lado, enseñando en lugar de aprendiendo. Patricia se rió. Martín, sigues aprendiendo todos los días. Esa es una de las razones por las que has tenido tanto éxito. Patricia quería agradecerle. ¿Por qué? Por todo. Por darme esa primera oportunidad. Por creer en mí cuando ni yo mismo creía. Por enseñarme que el éxito verdadero viene de ayudar a otros. Martín, yo no te di nada que no merecieras. Solo te abrí una puerta. Tú fuiste quien caminó por ella y construyó todo lo demás. Aún así, gracias. De nada, socio. Ahora descansa. Mañana tenemos junta con el equipo de Colombia para revisar la expansión del programa. Martín colgó el teléfono y se quedó mirando sus 2 niveles en la mesa. 2 generaciones de albañiles, 2 historias de trabajo duro y dedicación, ahora unidos en su cuidado. Se levantó y fue a la pequeña biblioteca que había construido en su estudio. En el estante principal tenía un álbum de fotografías, más de 8,000 rostros de jóvenes que habían pasado por el programa de capacitación. Cada fotografía representaba una vida cambiada, una familia ayudada, un futuro construido. Pero lo que más le gustaba era la última sección del álbum, fotografías que los graduados le enviaban de sus propios proyectos, casas que habían construido, negocios
negocios que habían abierto, familias que habían formado. Cada imagen era evidencia de que el ciclo continuaba, de que las oportunidades seguían multiplicándose. Martín cerró el álbum y apagó la luz de su estudio. Mañana sería otro día de trabajo, de reuniones, de decisiones importantes sobre el futuro del programa. Pero por ahora, en la quietud de su casa, Martín Reyes, el albañil que una vez vivió en un cuarto de azotea, que cargó su caja de herramientas viejas de obra en obra buscando chambitas, podía permitirse un momento de satisfacción profunda. No porque había conseguido éxito y dinero, aunque esas cosas habían llegado. No porque ahora tenía título y reconocimiento, aunque eso también había ocurrido, sino porque había aprendido la lección más importante que la vida puede enseñar, que el verdadero éxito no se mide en lo que consigues para ti mismo, sino en las puertas que abres para otros, en las oportunidades que creas, en las vidas que tocas. Y mientras se quedaba dormido esa noche, Martín soñó con un muchacho que caminaba por las calles de alguna ciudad mexicana, cargando una caja de herramientas viejas pero bien cuidadas, buscando la oportunidad de demostrar su valor. Y supo, con la certeza que solo viene de la experiencia vivida, que ese muchacho, como Luis, como Andrés, como él mismo, encontraría su oportunidad. Porque ahora había miles de personas en posiciones de dar oportunidades que recordaban lo que se sentía necesitarlas. El ciclo continuaba y continuaría, generación tras generación. Y eso, pensó Martín, mientras el sueño lo vencía, era el legado más valioso que cualquier persona podía dejar.